Nada podría haber preparado al mundo del automovilismo para lo que estaba a punto de suceder. Durante semanas, las pistas eran vagas, los rumores contradictorios y el silencio de los protagonistas, atronador. Pero cuando Checo Pérez apareció, públicamente, sin filtros, sin intermediarios, con el rostro serio y una determinación absoluta, bastó una frase para alterar completamente el orden establecido. La noticia era oficial, el nuevo equipo de Checo Pérez ya no era un secreto, y la reacción fue inmediata. El mundo quedó en shock. El anuncio no vino en una rueda de prensa ni a través de un comunicado frío. Checo lo hizo a su manera, directo, con el corazón, en un video breve, sin música épica, solo su voz y su mirada. Soltó la bomba con una claridad que no daba espacio para especulaciones. La imagen de fondo revelaba el logo del nuevo equipo antes de que él lo dijera. Fue cuestión de segundos, pero esos segundos bastaron para que redes sociales, foros, periodistas y millones de fanáticos en todo el mundo explotaran. Lo más impactante no fue el nombre del equipo, sino el giro completo que representaba para su carrera. No era una decisión esperada, ni un movimiento predecible. Era un cambio de guión que desafiaba todas las teorías anteriores. Checo no iba por la vía tradicional, no buscaba un sitio cómodo, ni un asiento heredado, buscaba un lugar en el que pudiera construir su propia historia, con su propia voz, desde cero, si era necesario. Y eso, precisamente, fue lo que más sorprendió a todos. Los expertos del paddock no tardaron en encender las alarmas. Las mesas de análisis en televisión parecían no saber cómo reaccionar. Algunos intentaban disfrazar su asombro con argumentos técnicos. Otros, más sinceros, simplemente admitían que no lo vieron venir, porque lo de Checo era más que un cambio de equipo, era una declaración de independencia, de ambición, de identidad, y eso, en un deporte tan calculado, era raro y poderoso. En cuestión de minutos, el video oficial fue replicado por todas las escuderías, incluso por aquellas que ni siquiera estaban involucradas en la decisión. El nombre de Checo dominaba las tendencias globales. Su anuncio no solo movía fichas, movía emociones, y eso es algo que ningún algoritmo puede planificar. Había tomado una decisión que no solo impactaba su carrera, sino la de muchos otros pilotos que ahora debían replantear su posición en el tablero. Las reacciones dentro del nuevo equipo fueron igual de intensas, desde el equipo técnico hasta los departamentos de marketing. Todos sabían que habían apostado fuerte, y que esa apuesta ya estaba dando frutos. Tener a Checo significaba tener una figura de peso, con experiencia, con garra, y con una base de fanáticos que seguía creciendo, sin límites. Era una contratación que no solo mejoraba el rendimiento en pista, elevaba todo el proyecto. Algunos en el paddock no pudieron ocultar su incomodidad, especialmente aquellos que habían dado por cerradas las puertas de su escudería para el mexicano. Ahora, verlo brillar en otro uniforme les producía un cosquilleo difícil de ignorar, porque sabían que lo que Checo acababa de hacer no era solo una jugada por necesidad, era un acto de visión. Y cada vuelta que dé en ese nuevo monoplaza será una prueba de que no lo entendieron a tiempo. La comunidad latinoamericana explotó, de orgullo, desde México hasta Argentina, pasando por España, Colombia y otros rincones del mundo hispanohablante. La noticia fue celebrada como una victoria colectiva, porque Checo no es solo un piloto, es un símbolo, y verlo firmar, comprometerse y declarar que no está acabado, que no se rinde, que todavía tiene gasolina para pelear, inspiró a millones más allá del automovilismo. Mientras tanto, Checo se mantenía firme, no celebraba exageradamente, no se regodeaba, su rostro transmitía algo más profundo, tranquilidad. Esa clase de serenidad que solo se tiene cuando uno sabe que ha hecho lo correcto, porque detrás de ese anuncio había, más que un contrato, había un mensaje. Estoy aquí, no me fui y aún no he terminado. El mundo de la Fórmula 1 no volverá a ser el mismo, y aunque algunos aún intentan entender lo que acaba de pasar, los que conocen a Checo desde el inicio de su carrera saben una cosa con certeza: nunca subestimes a un hombre que todavía tiene algo por demostrar. Y Checo Pérez acaba de empezar. La
puerta se cerró lentamente tras él, y por primera vez desde el anuncio, Checo se encontró a solas con su nueva realidad. El silencio del garaje, interrumpido apenas por el zumbido lejano de algún generador, parecía contener el aliento. Frente a él, cubierto con una lona que ocultaba cada curva como si fuera un secreto de estado, estaba el monoplaza. No era simplemente el coche que iba a conducir, era el símbolo de un renacer. Checo no se apresuró, dio unos pasos lentos alrededor, observando cada detalle que podía intuir bajo la cubierta. A su alrededor, los ingenieros lo miraban desde cierta distancia, respetaban el momento, sabían lo que significaba para él, pero también lo que significaba para ellos. El equipo había invertido meses de esfuerzo, dinero y estrategia para llegar a este instante. No era solo una presentación, era el primer latido de una nueva etapa. Uno de los técnicos más veteranos, que había trabajado con leyendas del pasado, se acercó con una pequeña tableta y un gesto de complicidad. «Ya está calibrado para ti», le dijo en voz baja. No hacía falta más. Checo asintió, y tras una pausa breve, levantó la lona. El coche apareció imponente, aún sin los colores definitivos que lo harían reconocible al mundo, pero ya, listo para rodar. Y lo primero que pensó Checo no fue en competir, fue en conquistar. El asiento ya había sido moldeado, el volante, configurado a su gusto. Todo indicaba que ese coche no solo lo estaba esperando, lo estaba recibiendo. Mientras tomaba lugar en la cabina por primera vez, una oleada de recuerdos lo invadió. Sus primeras vueltas en GP2, los años difíciles con maquinaria inferior, las veces que escuchó que no tenía el nivel, que su tiempo se había acabado. Todo eso se sentó con él en ese momento, pero ninguno de esos fantasmas pesaba ya, porque ahora, por fin, tenía control total. Del otro lado del muro, los responsables de datos analizaban en tiempo real cada movimiento de Checo sobre el simulador que ya estaba conectado al sistema de telemetría. Sus respuestas eran precisas. Incluso antes de que hablara, giraba el volante, probaba la respuesta de los pedales, recorría los menús como si ya llevara meses con ellos. Fue entonces cuando uno de los ingenieros, sorprendido, murmuró: «Es como si el coche lo estuviera reconociendo». La primera reunión técnica fue breve, pero directa. Se hablaron datos, tiempos de reacción, adaptaciones futuras, pero también se habló de actitud. Checo no pidió ventajas ni tratos especiales, pidió exigencia. «No quiero que me acomoden, quiero que me reten», dijo. Esa frase se quedó grabada en la sala, porque no venía de alguien que busca asegurar un lugar, sino de alguien que quiere dejar una huella. Mientras tanto, en las oficinas de marketing, el impacto del anuncio seguía generando réplicas. Las marcas asociadas al nuevo equipo comenzaban a organizar campañas en cadena. Las búsquedas en línea sobre el nuevo monoplaza se dispararon, y los pedidos de mercancía con el nombre de Checo colapsaron los servidores en cuestión de horas. Sin haber corrido un solo metro, ya había ganado el primer gran premio, el del corazón del público. Las primeras pruebas internas estaban agendadas. Checo recibiría acceso a los datos históricos del equipo, a comparativas internas entre su estilo y el de los anteriores pilotos, y a proyecciones que colocaban su experiencia como un factor diferenciador. Pero lo que más llamó la atención de los ingenieros fue su enfoque. No se detenía en lo que el coche podía hacer ahora, preguntaba constantemente: ¿y si lo llevamos más allá? En la cafetería del equipo, uno de los técnicos comentó, en voz baja: «Nunca había visto a un piloto entrar así, con hambre real». No se refería a ambición sin control. Hablaba de ese tipo de hambre que solo tienen los que han estado cerca de perderlo todo. Checo no venía con promesas vacías, venía con el fuego interno que solo encienden los que han tenido que luchar más de la cuenta para llegar donde están. Y así terminó ese primer día, sin fanfarrias, sin cámaras, solo él, su nuevo coche, y un equipo que comenzaba a darse cuenta de que no habían fichado solo a un piloto, habían fichado a un líder, a un guerrero silencioso, a alguien que no necesita gritar para que todos lo escuchen. No fue un comunicado oficial, ni una aparición planeada, fue una simple filtración.
Una fotografía tomada desde un ángulo inesperado, sin logos claros, sin marcas confirmadas, pero con un detalle inconfundible: el número de Checo. Apenas se publicó, en cuestión de minutos la imagen se volvió viral. La instantánea capturaba el monoplaza desde un lateral, a contraluz, con el casco de Checo apoyado sobre el neumático trasero. Bastó esa combinación para encender una tormenta en redes sociales. Lo que al principio pareció un error de seguridad terminó siendo, para muchos, una estrategia brillante. Ni el mejor anuncio oficial habría tenido ese impacto. Era una imagen cruda, no retocada, sin preparación, y por eso, real. Mostraba a Checo en la esencia más pura de lo que significa un nuevo comienzo, sin decorado, sin guión, solo él, su coche, y un mundo entero interpretando lo que eso significaba. Era el nacimiento visual de una era. En cuestión de horas, cientos de medios intentaron confirmar la autenticidad de la fotografía. Algunos afirmaban que había sido tomada por un miembro del equipo técnico que no soportó la emoción. Otros decían que fue una filtración planeada por el departamento de marketing. Pero lo cierto es que, independientemente de su origen, la imagen ya había cumplido su propósito: generar un impacto emocional inmediato, y lo logró sin decir una sola palabra. Las cuentas oficiales del equipo no la compartieron, pero tampoco la desmintieron. Ese silencio, otra vez, jugaba a favor. Mientras el mundo exigía respuestas, la organización mantenía la calma. Cuando sea el momento, hablaremos, fue la única respuesta recibida por algunos medios acreditados. Pero esa espera solo hacía que la fotografía se volviera más poderosa. Cada análisis técnico, cada zoom, cada interpretación sobre la aerodinámica o la postura de Checo alimentaba la conversación. En la mesa de diseño del equipo, los ingenieros observaban la reacción global con una mezcla de asombro y responsabilidad. No se trataba solo de un coche, ahora estaban construyendo una narrativa. Cada modificación que hicieran, cada ajuste en la carrocería, cada código en el software de rendimiento tenía un nuevo peso simbólico. No estaban adaptando un vehículo a un piloto, estaban ensamblando una herramienta de resurgimiento. Mientras tanto, en México, la imagen fue proyectada en pantallas gigantes en avenidas principales, universidades y centros comerciales. La comunidad entera se apropió de ese instante como si fuera una bandera. El regreso de Checo no era solo una noticia deportiva, se había convertido en una causa colectiva, un triunfo emocional, un acto de orgullo compartido que elevaba el sentido de pertenencia de un país entero. Las reacciones en el paddock no tardaron. Algunos equipos comenzaron a filtrar sus propios movimientos para evitar quedar opacados. Otros, en cambio, enviaron mensajes discretos a sus departamentos de scouting, preguntando si aún había posibilidad de dialogar con Pérez en el futuro. El anuncio, aunque no oficial, ya había empezado a alterar la lógica interna de la parrilla, porque ahora todos sabían que Checo estaba en el centro de todo. En entrevistas breves posteriores, algunos excompañeros fueron consultados. La mayoría coincidía en una cosa: la decisión de Checo no fue impulsiva, fue fría, estratégica, meditada. Él no da pasos en falso, dijo uno de los ingenieros que trabajó con él en una escudería anterior. Si está ahí, es porque sabe que puede ganar. Y esas palabras, aunque simples, resonaron como una advertencia para todos los rivales. En el entorno de Mercedes, sin pronunciarse directamente, comenzaron a hacerse visibles ciertos guiños. Una publicación con un emoji de bandera mexicana, un video antiguo de Checo en sus años juveniles. Todo parecía indicar que el anuncio real no tardaría, pero en el fondo, muchos se preguntaban, ¿realmente lo necesitaban ya? Porque la imagen había hablado, y el mundo ya había entendido el mensaje. Esa noche, en silencio, Checo revisó esa fotografía filtrada desde su celular. No comentó nada, no publicó, no respondió mensajes, solo la observó, y luego, sonrió, porque sabía que todo lo que venía después sería aún más grande, y que lo mejor de su carrera apenas comenzaba. El sol aún no se alzaba por completo, pero las inmediaciones del centro técnico del equipo ya estaban colapsadas.
camiones satelitales, reporteros acreditados, drones sobrevolando discretamente, y un mar de fanáticos que había llegado sin invitación, pero con la esperanza de atestiguar la historia. La presentación oficial de Checo Pérez con su nuevo equipo había dejado de ser un evento interno. Se había convertido en un fenómeno global. Nadie quería perdérselo. Dentro del recinto, el ambiente era radicalmente distinto. Todo era precisión, silencio y control. Checo se encontraba en una sala privada, acompañado únicamente por su representante y dos miembros del equipo directivo. Frente a él, colgado como una pieza de museo, el nuevo uniforme, el logo bordado con sutileza, el escudo del equipo a un lado del pecho, su nombre perfectamente alineado sobre la tela negra y plata. No había estridencia, era sobrio, fuerte, imponente. Cuando finalmente se lo colocó, el espejo no devolvió la imagen de un debutante. Mostraba a un piloto veterano, experimentado, que había vuelto a ganarse su lugar sin favores ni herencias. Checo no se miró con vanidad, se ajustó los guantes, tomó el casco y se dirigió a la pasarela improvisada que conectaba con la sala principal. A cada paso, el sonido de los flashes y los murmullos aumentaba, pero él no escuchaba nada, solo sentía el latido firme en su pecho. Al entrar, todo se detuvo. No hubo música, no hubo presentador, solo Checo, caminando directo al monoplaza que ya esperaba iluminado. Su figura con el nuevo uniforme, frente al coche con su número, fue la imagen que tantas veces soñaron sus seguidores, y ahora era real, tan real que algunos, en las primeras filas, no pudieron evitar las lágrimas. ¿Lo sabían? Estaban viendo historia en vivo. Uno de los directivos tomó el micrófono, pero su intervención fue breve. No vamos a hablar de estadísticas, de contratos, ni de futuros lejanos. Solo diremos esto: hoy, este equipo es más fuerte, y es gracias a él. Luego, miró a Checo y le hizo un gesto para que hablara. Checo se acercó lentamente, tomó el micrófono, observó a todos durante unos segundos, y dijo una sola frase: gracias por creer en mí cuando no era lo fácil, pero sí lo correcto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Luego vinieron los aplausos, los gritos, la euforia, pero lo esencial ya estaba dicho. En ese momento, sin necesidad de enumerar logros ni prometer títulos, Checo Pérez había recuperado algo más valioso que cualquier asiento: el respeto absoluto del mundo del motor. No por haber regresado, sino por la forma en que lo hizo. Después de las cámaras, llegó el turno de las entrevistas privadas. Cada medio quería una declaración exclusiva, pero Checo fue cuidadoso, respondía sin prisa, sin caer en provocaciones ni alimentar rumores. Se limitaba a hablar del presente, de su compromiso con el equipo, de su hambre por rendir. No vengo a llenar un hueco, vengo a marcar una era, fue una de las frases más reproducidas del día. En paralelo, las redes explotaban. Las primeras imágenes oficiales colgadas por el equipo superaron cifras récord en minutos. Las marcas que lo patrocinaban comenzaron a lanzar comerciales en cadena, y algunos equipos rivales se vieron obligados a adelantar anuncios para no quedar sepultados en la ola mediática de Checo. Pero nada de eso detenía la maquinaria que acababa de ponerse en marcha. En su regreso a los boxes, un niño con gorra roja y bandera mexicana le extendió la mano. Checo se agachó, le firmó el gorro y le susurró algo que solo ellos dos escucharon. El niño asintió con una sonrisa inmensa. Más tarde se supo lo que le dijo: tú también puedes estar aquí algún día. Era más que una frase bonita, era una promesa viva. Esa noche, cuando todos creyeron que el evento había terminado, el equipo liberó una última imagen: Checo, solo, bajo la lluvia ligera que caía, caminando junto al monoplaza apagado, sin pose, sin guión, solo un hombre y su máquina, listos para escribir una nueva historia. Y así, sin artificios, el mundo entendió que la etapa más intensa de Checo Pérez apenas comenzaba.